Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Les invito por favor a abrir sus Biblias en la carta a los Colosenses, capítulo número 2. Vamos avanzando en nuestro estudio de esta carta y aunque no hemos sido muy detallistas, sí nuestro propósito ha sido resaltar cosas importantes de esta carta. Hasta aquí hemos visto lo que ha sido la introducción de esta carta, en donde pudimos enfatizar cómo nuestra gratitud como creyentes y nuestra vida de oración debe de estar centralizada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, con las implicaciones que esto conlleva. También una segunda parte que estuvimos enfatizando era lo que podemos llamar el núcleo de esta carta, donde Pablo de manera directa exalta la persona de Cristo y nos hace ver la necesidad de que veamos a Cristo como superior en todos los sentidos y que esto es tan relevante para la vida de cada creyente y sobre todo para el fundamento de una iglesia verdadera. Y ahora el apóstol Pablo pasa a una parte más personal e íntima y él está por decirnos cuáles son las malas enseñanzas por las que creemos se escribe esta carta, pero antes de decir o de evidenciar estas falsas enseñanzas, él de manera implícita quiere evidenciar a los falsos maestros. Y la manera que él lo hace es dando un testimonio personal de cuál es su ministerio. La semana pasada vimos el ministerio que Dios aprobó y sus características. Y ahora vamos a ver, esta noche nuestro título es El ineludible sentir pastoral. El ineludible sentir pastoral. Ahora, lo voy a ir diciendo, hermanos, pero de una vez comienzo a decirlo, aunque va dirigido Pablo hacia cuál era su sentir como pastor, esto no es de relevancia únicamente para los pastores, sino para todos los creyentes, y lo vamos a ir viendo por qué. Y uno de los propósitos, o de las razones, mejor dicho, por la cual creo que es relevante para todos nosotros, es que si el Señor nos sigue bendiciendo y si seguimos avanzando en el Señor, de manera natural esta iglesia tiene que tener en algún momento más pastores. Y es importante que los que en algún momento se lleguen a sumar al ministerio de los pastores puedan ver cuál es el sentir correcto que un hombre debe de tener al obedecer el llamamiento del Señor. Más allá de sus habilidades, de sus virtudes y sus imperfecciones, hay un sentir que todo pastor no debe evitar. Y al mismo tiempo, hermanos, en la iglesia aquí tenemos a maestros, a diáconos, a gente que enseña a jóvenes, niños, adultos u otros que se encargan de otros servicios dentro de la iglesia, y todos tenemos que apuntar hacia un mismo sentir respecto a la iglesia del Señor. Jesús dijo en Juan 10:11 que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y cuando leemos este verso, tenemos que tener en mente que nuestro Señor de algún modo estableció un estándar. Ningún pastor es capaz de hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, una de las marcas de los auténticos ministros debe de ser el amor por las ovejas del Señor. Entonces, el amor a la iglesia debe de ser una de las características más elementales de todo ministerio, de cualquier ministro. Y como lo veremos durante esta noche, ese amor del que hablo va mucho más allá de los detalles afectivos que tanto nos agradan. Así que la síntesis de esta noche es la siguiente: un auténtico pastor no puede ni debe de ser ajeno e indiferente a las personas que conforman la iglesia del Señor. Un auténtico pastor no puede ni debe de ser ajeno e indiferente
a las personas que conforman la iglesia del Señor. Esto es relevante para todos nosotros, para todo aquel que se disponga a servir dentro de nuestra iglesia, porque sería incongruente e inconsistente que alguien pretenda servir en la iglesia en cualquier área y al mismo tiempo ser ajeno a la iglesia, a las personas que lo conforman. El amor a la iglesia, hermanos, no puede ser equiparado con nada de este mundo. Nuestro amor a la iglesia no debe compararse al afecto que sentimos, por ejemplo, por un equipo de fútbol o por un gusto muy particular que tenemos individualmente o como familias. El amor a la iglesia, en cierta manera, es de un carácter consecuente y esforzado. Lo irónico es que en ocasiones es más visible nuestro amor y nuestra pasión por las cosas de este mundo que por la iglesia de Dios. Y cuando digo por las cosas de este mundo, no me refiero necesariamente a cosas catalogadas como malas, me refiero de una forma general. Sería irónico que sea más visible nuestro amor a nuestro oficio, a una persona en particular, a un bien material, etcétera, etcétera, que a la iglesia por la cual nuestro Señor dio su vida. Observen el siguiente pasaje. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, es decir, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En pocas palabras, o una paráfrasis de este verso sería: la gente que ama a Dios, los creyentes que dicen que aman a Dios, deben de amar a Cristo, al Hijo. Y la gente que ama a Cristo debe de amar a la iglesia, a los hijos de Dios. Entonces, el amar a Dios y amar a nuestro Señor Jesucristo, consecuentemente nos llevará a esforzarnos por amar a la iglesia por la cual nuestro Señor dio su vida. Lo natural, mis hermanos, es que nosotros como creyentes amemos a la iglesia. Y me refiero, obvio está, pero me refiero a las personas que lo conforman, no a nuestro templo, no a nuestro edificio, no, a las personas que lo conforman. Lo antinatural es no hacerlo. Y mencioné que amar a la iglesia es de un carácter esforzado, porque recordemos que aún se interpone entre nosotros un gran problema, y ese es nuestro gran pecado. Nuestro gran pecado se interpone en nuestro deber de amar a la iglesia, y si a esto le sumamos nuestra predisposición para amar, todas esas ideas preconcebidas, todos esos juicios rápidos que a veces tenemos para acercarnos a las personas, aunado muchas veces a la indiferencia del proceso en el que se halla cada creyente. Muchas veces ignoramos el proceso en el que se halla cada creyente con el Señor, ignoramos sus luchas, sus batallas, sus caídas. Y por si fuera poco, hermanos, agreguemos que también nosotros, cada quien, solemos hacerles difícil la tarea a nuestros hermanos para que nos amen. Nadie nació con la cualidad de ser fácilmente amado. Nadie nació así. Nadie nació con una característica que es fácil de amar. Nosotros, en nuestro pecado, con nuestra personalidad y con todo lo que nos conforma como personas, le solemos hacer muchas veces la tarea difícil a nuestros hermanos para que nos amen. Pero eso no es ninguna razón, ningún pretexto para que nosotros seamos ajenos e indiferentes a la iglesia del Señor. Así que nuestros pasajes a meditar los vamos a dividir en tres aspectos muy sencillos que quisiera resaltar en esta noche.
En primer lugar, yo quisiera que consideremos la agonía pastoral. Vean el versículo 1 del capítulo número 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Nuestro primer verso inicia con la declaración de Pablo sobre la gran lucha que sostiene por la iglesia. Esta palabra, que en nuestra versión Reina Valera se traduce como lucha, es una palabra que en el original es agón, de donde surge nuestra palabra agonía, que para nuestro propósito nos brinda mayor fuerza para enfatizar el sentir de Pablo, una agonía que sentía Pablo, al menos por la iglesia de Colosas, por la iglesia de la Odisea y por todos los creyentes e iglesias que nunca habían visto su rostro. La palabra agonía que tenemos aquí significa literalmente una gran angustia, una gran preocupación, o todo lo que implica un dolor de mente por un dolor ocasionado por una grande preocupación. Más allá del sentir físico, es un dolor interno. En los últimos 2 años, según algunos reportes, aumentó mucho el estrés laboral, por lo que muchos tenían que trabajar desde sus casas, los estudiantes estar, valga la redundancia, estudiando desde sus casas, con todo lo que implicó. Hubo más casos, más reportes, más causas de depresión, más suicidios. Y lo que tenemos aquí es que Pablo estaba angustiado por estas personas, por estos creyentes. Y de esta agonía yo quisiera destacar 2 cosas en esta noche. Lo primero a destacar es que Pablo enfatiza que esta agonía era por personas a quien Pablo nunca habían visto. Así dice nuestro versículo 1. La lucha que sostengo por vosotros, es decir, por los de Colosas y por los que están en la Odisea, una iglesia a unos 20 kilómetros. Y añade, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esto es muy importante para nosotros, porque la intención de Pablo al comunicarnos su agonía definitivamente no era el propiciar una autoconmiseración, sino concientizar de manera doble a sus lectores, tanto a los de Colosas y como a nosotros, que en el presente tenemos estos escritos. Era una agonía por aspectos espirituales, por qué tanto crecían, por qué tanto eran movidos a la tentación, por qué tanto eran persuadidos a la falsedad. Y era importante que los creyentes que estaban en la iglesia de Colosenses supieran distinguir a un ministro de parte de Dios que sostenía una lucha espiritual de aquellos lobos rapaces que estaban empezando a llegar a la ciudad. Y una marca ineludible de todo ministro verdadero es que sostiene una lucha y una carga espiritual por los creyentes. Los falsos ministros no se preocupan por las almas ni por el crecimiento de las personas, tan solo ven a la gente como un medio para la obtención de algo. No sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez que se va a cerrar un año e iniciar uno nuevo, hay un grupo de pseudo pastores, de pseudo hombres que hablan de parte de Dios, que siempre repiten lo mismo: este año es el bueno, este año va a ser el de tu cosecha, este año va a ser, ahora sí, lo que Dios te va a dar. Por supuesto, porque quieren llevar a la gente únicamente a meditar en aspectos materiales y mundanales, con el fin de beneficiarse, evidentemente. Pero lo interesante es que a pesar de que Pablo nunca estuvo físicamente en Colosas, nunca los vio, eso no fue un impedimento para interceder por estos hombres. Y yo pensaba en lo siguiente: si amar y velar por aquellos a quien vemos
resulta verdaderamente difícil, ¿cuánto más con aquellos a quien no vemos? Si una tentación que tenemos que vencer todos nosotros es la indiferencia con aquellos a quien vemos, ¿cuánto más será con aquellos a quien nunca hemos visto, ni sabemos de sus condiciones, ni sus contextos, ni sus luchas? Y sin duda, esta acción de Pablo de amar a quien nunca había visto nos refleja el grado de madurez que tenía como creyente y como ministro. Maduramos, hermanos, cuando empezamos a perfeccionar de la mano de Dios nuestras debilidades. Recordemos que Pablo fue perseguidor de la iglesia y consintió en la muerte de muchos santos, y ahora la paradoja es que vemos a Pablo amando a quienes no han visto y muy probablemente amando a quienes le han menospreciado y le han tenido en poco. Ante todo esto, hermanos, surge una implicación para nosotros. Y es que nuestra falta de amor y nuestra falta de carga espiritual por la iglesia, es decir, preocuparnos por el estado espiritual de todos los que componemos la iglesia, no se debe a nuestra personalidad, ni a nuestro pasado, ni a un contexto muy personal del que venimos, sino a nuestra falta de madurez en el Señor. En la vida cristiana, hermanos, ya no funciona frases como así soy yo, es que mis padres fueron así, vengo de un contexto tal, a mí me lastimaron en el pasado. Todo eso sí tiene una repercusión, pero a medida que vamos avanzando se vuelve realidad que el que ahora está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ya no podemos siempre excusarnos en lo mismo. Así que si yo estoy siendo ajeno e indiferente y apático a la vida de la iglesia, estoy reflejando mi falta de madurez en el Señor. Lo segundo a destacar de esta agonía de Pablo es la causa. Es decir, su agonía era por ver formado a Cristo en los creyentes. Vean los versículos 2 al versículo 4. Su agonía era por ver formado a Cristo en los creyentes. Y me voy a permitir, hermanos, leer estos versos, pero desde la versión de las Américas, que considero que es un poquito más claro en este pasaje. Versículo 2 dice: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Así que la gran preocupación de Pablo era que los creyentes fueran persuadidos o convencidos por cualquier viento de doctrina. Les preocupaba lo que estaban empezando a implementar estos falsos maestros. Y como lo dije en un inicio, vamos a estar viendo lo que se estaba metiendo allí como legalismo, el ascetismo y algunas enseñanzas que intentan rebajar la verdad. Y son las más peligrosas, porque no decían abiertamente Cristo no es Dios, pero con la enseñanza diluían a la persona de Cristo. Y esa es la gran preocupación de todo ministro, que los creyentes empiecen a ver por verdad otras cosas más allá de la palabra. Es por eso que siempre un pastor se va a preocupar cuando sabe que uno de los hermanos de la iglesia va a otra iglesia, porque dice, bueno, ¿y qué va a escuchar? ¿Y qué le van a decir allá? Y no es que poseamos la única verdad, por supuesto, la verdad es universal para la iglesia, pero sí quisiéramos que no se expusieran a cualquier intento por diluir a la persona de Dios, a la persona de Cristo, a la palabra, al Espíritu Santo, a todo lo que propicia fortaleza para nuestras almas.
No se trata de asistir por asistir a un lugar, sino asistir donde se esfuerza a pesar de la imperfección por decir la verdad de la palabra. La preocupación de Pablo no era la aprobación de los hombres, es evidente. De hecho, en aquel tiempo y bajo el contexto de los maestros, admiraban a los hombres que poseían una gran retórica y una gran apariencia, y nada de eso poseía el apóstol Pablo. Ni una gran retórica, ni una gran presencia. Comparado con los hombres griegos de aquel tiempo, Pablo era definitivamente poco. Es por eso que él mismo dice que le decían que él era un simple periquero. Pero vemos una vez más en estos versos que dice Pablo que su esfuerzo era para que todos comprendieran realmente el misterio de Dios, que es Cristo, en quien está escondido todo el conocimiento y toda la sabiduría. De ahí, hermanos, que todo esfuerzo de cada servidor de la iglesia, usted, hermano, que enseña en la escuela dominical, en la formativa, usted, hermana, que enseña a niños, a cualquier departamento, a cualquier área, cada vez que usted hable de Dios, nuestro mayor esfuerzo es para que aquellos que nos escuchan comprendan eficazmente el conocimiento de Dios, de tal manera que puedan entender que lo único que puede alentar o fortalecer sus corazones en cualquier momento es Cristo. Aquel misterio que estuvo revelado, que estuvo oculto en el pasado y que ahora nos es revelado a nosotros. El misterio que nos fue dado a conocer es Cristo en nosotros y nosotros en Él. Una versión traduce la palabra consolados como fortalecidos, porque es el énfasis más particular que el apóstol está haciendo aquí. La palabra consolar significa fortalecer, lleva también la idea de perseverar. Lo que realmente está tratando de comunicarnos Pablo es que él anhela que los corazones de los creyentes sean fortalecidos. Esa era su gran agonía, que los corazones de los creyentes fueran fortalecidos. ¿Y de qué manera? Dando a conocer a Cristo en su totalidad, quien es el misterio de Dios, en quien reposa el tesoro del conocimiento, el tesoro de la sabiduría. Yo sé que muchas veces puede sonar poco atrayente, pero nosotros, yo creo que tenemos la firme convicción de que lo único que va a fortalecer a un creyente es la palabra del Señor. No va a ser nuestras buenas intenciones, nuestros buenos deseos, que todo eso tiene un uso y un lugar correcto, que es cierto que de vez en cuando las personas necesitan un buen abrazo, el escucharlos, el darles palabras de ánimo, una comida, simplemente cualquier cosa muy general, pero lo único que va a fortalecer el alma de las personas de manera general y de manera continua es la palabra que alude a la persona de Cristo, es hablar de Dios, es hablar de las Escrituras. Cuando dice fortalecidos sus corazones, evidentemente, hermanos, no está hablando, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Muchas veces las Escrituras emplean la palabra corazón para aludir a la mente. Así que Pablo lo que está diciendo básicamente es que anhela que las mentes de los hombres sean fortalecidas. La primer batalla espiritual de los hombres es en su mente. Ahí se gesta la lucha por la verdad, por qué es correcto, qué es incorrecto. Antes de pecar, viene a la mente, ¿hacemos o no hacemos? ¿Decidimos esto o hacemos lo otro? Es en la mente donde se origina nuestra voluntad de lo que vamos a hacer. Entonces, para tener una vida cristiana fructífera es necesario tener una mente fuerte, tener la mente de Cristo. Y la manera en que una mente es fortalecida es al llenarla con la verdad
y Cristo es la verdad. Y es allí en donde nosotros podemos hacer valer estos versos que nos dicen que en Cristo están escondidos la sabiduría y el conocimiento. Eso que tanto anhelaban los griegos y romanos de aquel tiempo. Eso que los hombres hoy aún buscan, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Quién es la verdad? El hombre sigue buscando la verdad y lamentablemente hoy, en este tiempo, los hombres suelen admirar a los gurús de las redes sociales, aparentemente muy sapiensales, aparentemente muy conocedores. La verdad, hermanos, es que nosotros como creyentes somos tan bendecidos porque Dios se ha valido, dice, de lo menospreciado de este mundo para dar a conocer sus riquezas. Dios no eligió a esos hombres tan doctos, tan profundos, con tanto conocimiento, sino a nosotros, hombres sencillos, nos ha dado a conocer a Cristo, que es mayor que todo hombre, que es mayor que toda idea que intenta darse a conocer. Así que, hermanos, cada actividad, cada servicio, cada ministerio, cada enseñanza que hay en nuestra iglesia debería de estar diseñada para formar a Cristo en las personas. Una iglesia con caridad, pero sin Cristo será vana. Qué bueno que muchas de nuestras actividades cumplan un rol de confraternidad, es muy necesario. Y que éstas puedan ser muy cómodas, también es muy agradable. Pero si tan solo nos quedamos ahí, seguirá siendo algo vano. Pero en segundo lugar, hermanos, yo quisiera resaltar en esta noche ahora el gozo pastoral. Vean el versículo 5, por favor, de Colosenses 2. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Existen muchas cosas en la vida que sin duda son causa de alegría. Y puede haber una diversidad de razones que considero que ahí sí se ajustan más a nuestra personalidad. Pero siempre será razón de alegría cuando cumple años uno de los nuestros, cuando Dios nos permite la obtención de algunos bienes, etc. Sin embargo, y sin deshacernos de estas cosas correctas, que son buenas alegrías, existe una alegría mayor para todo aquel que ama a la iglesia, por supuesto incluyendo a los ministros, pero no es exclusivo de ellos. Y les voy a leer un pasaje que ilustra perfectamente a lo que me refiero. Vean lo que dice tercera de Juan. A partir del versículo 1, este es su saludo. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué palabras tan agradables del apóstol Juan, porque no deja de lado ni desestima los bienes materiales y físicos de Gayo, sino que dice que por encima de esto, su mayor gozo es que anda en la verdad. Obviamente era otro tiempo, otra cultura, pero si fuera en el presente, bien pudiéramos decir, me alegro que por fin obtuviste tu casa, que por fin obtuviste ese bien, y que aunado a todo eso, tu salud está impecable, y en eso me alegro. Pero por encima de tu salud física, de tus bienes, mi mayor gozo es que andas en la verdad.
es que andas en la verdad y hay hermanos que lo pueden atestiguar. Qué alegría es ver que los creyentes andan en la verdad. Eso es motivo de gozo. De hecho, en los evangelios se nos narra cómo en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y una pregunta para nosotros, hermanos, es: ¿aún nos seguimos alegrando cuando observamos que nuestros hermanos andan bien espiritualmente? ¿O no alcanzamos a percibir eso? ¿O nuestra mirada únicamente se está cuando alguien flaquea, se debilita o cede? Pablo menciona que él no estaba físicamente presente porque muy probablemente cuando él redacta esta carta él estaba en la cárcel, duró aproximadamente 3 años, él no tenía esperanza de ser liberado inmediatamente, pero ciertamente dice: en espíritu estoy con ustedes y me alegro por saber que están firmes. Y hay 2 palabras que el apóstol Pablo usa en el versículo 5. Dice: vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ambas palabras, tanto orden como firmeza, son palabras bajo un contexto militar o palabras militares. La palabra orden significa sencillamente rango y alude a una columna de soldados, que la idea es que estos creyentes aún estaban manteniendo el rango de su profesión. Y de hecho alguien narraba sobre esta palabra, dice: ¿sabe lo que pasa cuando un ejército, o sabe por qué un ejército comienza a perder la guerra? Dice: las filas comienzan a vaciarse o a romperse, les disparan, rompen filas, se debilitan, y esto viene de tan solo con un integrante. Y él está diciendo: ustedes pueden estar siendo atacados, pero me alegro porque aún ninguno de ustedes ha roto esa fila. Aún permanecen como un escudo ante los ataques del enemigo, y eso era gozo. Y luego también usa la palabra firmeza, que es estereoma, y habla de un frente sólido y alude a cuando los soldados estaban listos para manifestar resistencia ante el ataque. Así que lo interesante de todo esto es que estos hombres eran disciplinados espiritualmente, mantenían firme su convicción en el Señor, y esto es razón de gozo y de alegría. Yo sé, hermano, que quizás si usted mira a su alrededor en su propia vida, a lo mejor ahorita no hay muchas razones físicas o materiales para alegrarse. Un nuevo año siempre comienza con nuevos gastos, subidas de precio, cuestiones familiares. Hay muchas razones que a veces intentan robarnos el gozo. Pero cuando usted intente o no halle a su alrededor algo que en el momento lo esté alentando, vea la iglesia del Señor y observe lo que el Señor está haciendo entre sus hermanos y aún en su propia familia, cómo a pesar de todo lo que está a su alrededor, el Señor lo sigue manteniendo firme en la fe y con disciplinas espirituales. Si hoy estamos aquí empezando, hoy es nuestro primer culto de oración del año, y debe ser una alegría y un gozo que el Señor le permita estar presente en este primer culto del año. No importa qué pase, qué venga en este año lleno de incertidumbres, yo le animo a que usted haga una convicción firme en el Señor a permanecer fiel. Haga una firme convicción en el Señor a permanecer fiel a pesar de cualquier circunstancia. ¿Ya se lo propuso? ¿Ya se propuso permanecer fiel al Señor en todo el año a pesar de las circunstancias? Esa debe ser una de nuestras principales metas, permanecer fiel al Señor. Y concluyo esta noche, hermanos, a manera de conclusión y muy breve.
compartiendo cuál es el anhelo pastoral y cuál debe ser el anhelo de todo creyente y de todo servidor. Observa, por favor, el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahora, puesto que todo lo que hemos dicho es verdad, estos hermanos estaban estables en Cristo. Tienen una confianza evidente en Cristo. Andan con un buen orden ejerciendo disciplinas espirituales. Ahora lo que anhela Pablo es que no sea una cuestión únicamente del presente, sino que miren hacia el futuro y dice, si así es su fe, ahora yo les animo que ande en él, arraigados en él, es decir, que no se desvíen, no titubeen y que no cambien su mirada en lo que les resta de vida en el Señor. No cambien. Cuando Santiago habla del hombre de doble ánimo, habla de aquel hombre que varía mucho, que es inconstante, que su estado de ánimo espiritual es según la circunstancia en el presente. Yo me propuse en este año ser fiel al Señor, pero conforme pasan las semanas, empiezan a surgir circunstancias que nos desagradan, actos que nos molestan, situaciones que van más allá de nosotros, y nosotros tenemos que luchar con la tentación de amoldarnos a las circunstancias y cambiar nuestra mirada, sino que a pesar de ello sobreponernos y decir, yo me propuse servir al Señor, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar nuestra alma hasta el final y permanecer firmes. Pero si tú eso no lo haces intencional, déjame decirte, hermano, que tú serás como esa semilla que se sembró junto en la tierra, que no echó raíces, que sí estaba alegría, pero ante las pruebas, ante las cosas, desistió. Lamentablemente, así hay muchos creyentes sensuales, así se les dice, sensuales, únicamente bajo la sensación del momento, bajo el sentimiento del momento. Todo va bien en mi vida, por tanto yo quiero estar bien con el Señor. Pero de pronto pasan cosas, me enfrío, me alejo, soy indiferente, me aparto. Es nuestro anhelo, hermano, y debe ser también tu anhelo por nosotros, unos por otros, que todos permanezcamos firmes en la roca inamovible que es Cristo. Que Él sea nuestra esperanza, que Él sea nuestra confianza, nuestro mayor candado de seguridad, que nunca volteemos la mirada y que cuando empecemos a cambiar nuestra mirada, cuando empiece a flaquear nuestra fe, rápido entre el equipo de soldados, ayudarnos a decir, hey, recuerda en quién has creído, vuélvete la mirada al Señor, ve lo bueno que es el Señor, permanece en Él. En 1 de Juan 2:6 leemos que el que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Es la gran pregunta. Jesús permaneció en amor, permaneció en sabiduría, permaneció en la verdad, permaneció en el Espíritu, permaneció en santidad, permaneció firme, y nuestro modelo es Cristo, y nosotros debemos de andar como Él anduvo, y ese es nuestro anhelo, que cada creyente de la iglesia, incluyéndonos, estemos arraigados en la persona de nuestro Señor Jesucristo, inamovible, en la roca firme, aquel que no cambia, aquel donde nuestra alma se halla segura. Así que, hermanos, yo te animo a que tú tengas este mismo sentir por nuestros hermanos, por nosotros, que tú sostengas una lucha por tu hermano en la fe, que tú te goces cuando tu hermano va bien, y que tú anheles realmente
que tu hermano y tú mismo permanezcan fiel hasta el final. La esperanza para nosotros es que el Señor garantiza a los creyentes que terminen bien su carrera. Nosotros no perseveramos para ser salvos, sino porque estamos en el Señor, perseveraremos hasta el final. Y esa es una esperanza para nosotros que estamos en el Señor. Vamos a orar, hermanos. Buen Padre, te damos gracias por permitirnos reunirnos, cantarte, manifestar nuestras oraciones. Y ahora, Señor, yo te suplico, Padre, que tú nos des, que nos ayudes a digerir tu palabra, a ajustarnos a ella, que nos ayudas a vencer con la indiferencia que a veces llega a nosotros, que nos ayude, Señor, a alegrarnos en los avances espirituales de nuestros hermanos y que nuestros anhelos sean los tuyos, Señor, que anhelemos ver a nuestros hermanos consagrados, firmes en Cristo, firmes en tu palabra, y que de manera general podamos ser una iglesia que lleve fruto para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.